imaginé que recordaría el día de mi boda por el vestido, las flores, la música o el instante en que caminaría hacia el altar. Jamás pensé que lo recordaría porque mi prometido decidió aparecer, acompañado de la única mujer que prometió que jamás volvería a formar parte de su vida. Me llamo Valeria y tenía 35 años cuando ocurrió todo esto. Conocí a Daniel 4 años antes durante un congreso empresarial. Él era director comercial de una importante constructora y yo trabajaba como gerente financiera de una empresa tecnológica. Nuestra relación parecía perfecta, educado, caballeroso, exitoso. Todos decían que había encontrado al hombre ideal, hasta que apareció un nombre que siempre me incomodó. Claudia, su exnovia. Cuando comenzamos a salir le pregunté directamente quién era. Daniel sonrió. Solo fue una relación del pasado. ¿Siguen hablando? No, terminó mal. Simplemente cada uno siguió su camino. Nunca insistí. Confié, porque eso hacen las personas enamoradas. Confían. 2 años después me pidió matrimonio frente a nuestras familias. Acepté sin dudar. Comenzamos a organizar una boda elegante para más de 200 personas. Todo parecía perfecto, o eso creía. 3 semanas antes del matrimonio comenzaron a pasar cosas extrañas. Daniel protegía demasiado su teléfono. Empezó a salir por las noches diciendo que tenía reuniones urgentes. Cancelaba cenas. Respondía mensajes escondiendo la pantalla. Cuando le preguntaba qué ocurría siempre respondía exactamente igual. Es estrés. Nada más. Quise creerle, pero la intuición comenzó a gritarme que algo no estaba bien. Una noche desperté y vi que estaba sentado en la sala hablando en voz baja. Cuando me acerqué terminó la llamada inmediatamente. ¿Quién era? Un cliente. A las 2 de la mañana. Está en otro país. Sonrió, pero sus ojos ya no sonreían. Esa fue la primera vez que sentí miedo, no de perderlo, sino de no conocer realmente al hombre que iba a convertirse en mi esposo. Los días siguientes fueron peores. Llegaba con perfume femenino, sonreía mirando el celular. Incluso comenzó a cerrar la puerta del despacho cuando trabajaba desde casa. Una tarde encontré un recibo de un restaurante, mesa para 2, vino, postre. Era un martes, justamente el día que me dijo que había trabajado hasta medianoche. Guardé aquel papel, no dije absolutamente nada, porque cuando una mentira empieza a romperse, es mejor dejar que el mentiroso siga hablando. Comencé a investigar, sin discutir, sin hacer escenas, solo observando, y entonces encontré algo que cambió completamente mi manera de verlo. Una fotografía. No estaba en su teléfono, estaba publicada por otra persona. Un amigo suyo subió una historia desde un hotel. En el reflejo del ascensor aparecía Daniel, y junto a él, Claudia, tomados del brazo. Mi corazón se detuvo. No lloré, no grité, solo respiré profundamente, porque entendí que mi boda ya no era una celebración, era una cuenta regresiva hacia una verdad que todavía nadie conocía. Y decidí algo, no cancelaría la boda, no todavía, porque si Daniel quería convertir el día más importante de mi vida en una humillación, yo me aseguraría de que jamás pudiera olvidarlo. Los siguientes días confirmé algo que me negaba a aceptar. Daniel seguía viendo a Claudia. No era una sospecha, era un hecho. Contraté a un investigador privado porque necesitaba pruebas, no intuiciones. Había aprendido que cuando uno acusa sin evidencias, el mentiroso siempre encuentra la forma de hacerse la víctima. 2 días después recibí un sobre. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había fotografías. Daniel entrando al mismo edificio donde vivía Claudia. Daniel cenando con ella. Daniel abrazándola al despedirse. Y la última imagen fue la que terminó de romper todo. Los dos besándose. Miré aquella fotografía durante varios minutos. Sentía un nudo en el estómago. Pero no lloré. No quería regalarle mis lágrimas a un hombre que llevaba meses jugando con mi confianza. Respiré hondo. Llamé al investigador. ¿Hay algo más? Sir, dígame. No solo retomaron la relación. Ella les dijo a varias personas que ustedes jamás llegarían al altar. Sentí un escalofrío. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Por qué?
según escuché. Él mismo le prometió que encontraría la manera de cancelar la boda sin quedar como el culpable. Colgué el teléfono. Entonces entendí que yo no era un obstáculo para su historia con Claudia. Era el plan Barrio, la mujer correcta para aparentar estabilidad, la novia perfecta frente a la familia, la ejecutiva exitosa que mejoraba su imagen. Pero el amor, ese seguía perteneciendo a otra. Esa misma noche Daniel llegó a casa sonriendo. Traía una botella de vino. Tenemos que brindar. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque en 4 días serás mi esposa. ¿Qué facilidad tenía para mentir? Le serví una copa. Incluso levanté la mía. Por nosotros. Él sonrió satisfecho. Yo también. Solo que mi sonrisa escondía una decisión que cambiaría su vida. No iba a cancelar la boda. Iba a dejar que todo ocurriera exactamente como él lo había planeado. Pero el final sería completamente distinto. Llegó el gran día. El salón era espectacular. Arañas de cristal, flores blancas, música en vivo, más de 200 invitados, empresarios, familiares, amigos, clientes importantes. Todo el mundo hablaba de lo elegante que sería nuestra ceremonia. Yo llevaba un vestido que había tardado 8 meses en confeccionarse. Mi padre me abrazó antes de entrar. ¿Estás feliz? Lo miré unos segundos. Mentirle fue lo más difícil. Muchísimo. No quería arruinarle ese momento. Él había esperado ese día tanto como yo. La ceremonia comenzó. Daniel actuó como el novio perfecto. Tomó mi mano, me miró a los ojos. Pronunció sus votos con una emoción digna de un actor ganador de premios. Si yo no hubiera visto aquellas fotografías, le habría creído. Nos declararon marido y mujer. Los invitados aplaudieron. Las cámaras capturaban cada sonrisa. Todos pensaban que estaban presenciando una historia de amor. Solo 2 personas sabíamos la verdad, Daniel y yo. La recepción comenzó 1 hora después. Los invitados iban llegando al gran salón. Yo saludaba a familiares cuando vi un movimiento extraño cerca de la entrada principal. Daniel caminó rápidamente hacia la puerta, abrazó a alguien, sonrió, y entonces apareció ella. Claudia llevaba un vestido rojo ajustado, tacones altos, una sonrisa que parecía decirle al mundo que aquel lugar también le pertenecía. Por un instante todo el ruido desapareció. Solo podía verla caminando entre las mesas. No parecía incómoda, no parecía una invitada cualquiera, parecía una mujer completamente segura de que tenía derecho a estar allí. Daniel la acompañó hasta una mesa ubicada increíblemente cerca de la principal, demasiado cerca. Los sexta a hablar, reír. Él incluso acomodó la silla para que se sentara, como si fuera una invitada de honor. Varias personas comenzaron a mirarse entre ellas. Escuché los primeros murmullos. ¿No es la ex de Daniel? Pensé que ya no tenían contacto. ¿Qué hace aquí? Mi mejor amiga, Sofía, se acercó rápidamente. Valeria, ¿la estás viendo? Asentí lentamente. Ciro, ¿quieres que la saque de aquí? Negué con la cabeza. Todavía no. Ella me tomó de las manos. Esto es una falta de respeto. Lo sé. Daniel perdió la cabeza. Sonreí apenas. No, él cree que ganó. Sofía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No respondí, porque aún no era el momento. Miré hacia la mesa donde estaba Claudia. Ella levantó su copa, y, para mi sorpresa, me sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de victoria, como si pensara que la derrotada era yo. No tenía idea de que llevaba semanas preparando algo mucho más grande que una simple discusión de pareja. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, yo observaba cada movimiento. Daniel iba constantemente hasta la mesa de Claudia. Hablaban al oído, reían. En un momento incluso él tomó su mano por debajo del mantel creyendo que nadie lo veía. Pero alguien sí lo vio, yo, y también el fotógrafo, porque, sin saberlo, acababa de capturar una imagen que más tarde terminaría proyectándose frente a todos los asistentes. Y esa fotografía sería solo el comienzo del desastre. Si alguien hubiera observado desde lejos aquella recepción, habría pensado que era una boda perfecta. Los invitados reían,
Los meseros servían champagne, la orquesta interpretaba canciones románticas, las familias brindaban por nuestro futuro, y, mientras todos celebraban, mi esposo pasaba más tiempo mirando a su ex que a su propia esposa. No exagero, cada vez que alguien se acercaba a felicitarlo, él respondía con una sonrisa automática y, apenas podía, volvía a dirigir la vista hacia Claudia. Era como si yo hubiera dejado de existir. Sentí rabia, pero también una tranquilidad que no esperaba, porque ya no tenía dudas. Las dudas son las que más destruyen a una persona. Cuando finalmente descubres la verdad, por dolorosa que sea, aparece una extraña paz. Ya no tenía que preguntarme si me estaba engañando, lo sabía, y ahora solo esperaba el momento indicado. El fotógrafo comenzó a recorrer las mesas, tomaba imágenes espontáneas, familias abrazándose, amigos brindando, niños corriendo. Cuando llegó hasta la mesa principal, Daniel rodeó mi cintura para posar. Sonreí para la cámara, una sonrisa perfecta, tan perfecta que nadie habría imaginado que, por dentro, estaba contando los minutos para destruir aquella mentira. El fotógrafo siguió avanzando. Sin darse cuenta captó otra escena, Daniel inclinándose sobre la mesa donde estaba Claudia. Ella le acomodaba la corbata, él le acariciaba discretamente la mano. Ambos reían. Yo observé todo desde el otro extremo del salón. No dije nada. El fotógrafo tampoco entendió lo que acababa de capturar, pero esa fotografía terminaría siendo una de las más importantes de la noche. Media hora después comenzaron los discursos. Primero habló mi padre. Su voz temblaba de emoción. Hoy entrego a mi hija al hombre que prometió hacerla feliz. Tuve que bajar la mirada. Cada palabra era un cuchillo, porque Daniel escuchaba aquel discurso sin el menor rastro de culpa. Después habló la madre de Daniel. Dijo que yo era la mejor nuera que podía imaginar, que ahora seríamos una gran familia. Claudia aplaudía desde su mesa. ¡Qué ironía! La amante aplaudiendo el matrimonio. Cuando terminaron los discursos, el presentador anunció: ahora escucharemos unas palabras de los recién casados. Daniel tomó primero el micrófono, improvisó un discurso lleno de frases bonitas, que yo era el amor de su vida, que había esperado este momento durante años, que juntos construiríamos una familia. Los invitados aplaudieron emocionados, varias personas incluso lloraban. Yo solo pensaba una cosa: ¡qué excelente actor eres! Cuando terminó, me entregó el micrófono. Te amo, susurró. Lo miré unos segundos. Yo también tengo algo que decir. Sonrió confiado. Creía que iba a responder con otro discurso romántico. No tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Caminé lentamente hasta el centro del salón. La música se detuvo. Más de 200 personas me observaban. Sentía todas las miradas sobre mí. Respiré profundamente, antes de agradecerles por acompañarnos. Quiero hacer una mención muy especial. Daniel seguía sonriendo. Claudia también. Hay una invitada que merece un reconocimiento. Vi cómo Claudia levantaba ligeramente la cabeza. Daniel frunció el ceño. Quiero pedirle que, por favor, se ponga de pie. Todo el salón comenzó a mirar alrededor. Algunos intentaban descubrir de quién hablaba. Yo extendí lentamente la mano y señalé directamente hacia la mesa de Claudia. El silencio fue absoluto. Ella permaneció inmóvil. Daniel abrió mucho los ojos. Sir, Tura, la mujer del vestido rojo, ¿podrías levantarte? Por favor. Claudia miró a Daniel buscando ayuda. Él estaba completamente pálido. Finalmente ella se puso de pie. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Quién es? ¿Por qué la llama? ¿La conoce? Sonreí con absoluta calma. Quiero agradecerte por haber venido a mi boda. Ella intentó sonreír. Gracias. Continué hablando, porque no cualquiera tiene el valor de asistir al matrimonio del hombre con quien mantiene una relación. El salón entero quedó congelado. Se escuchó una copa romperse contra el suelo. Nadie respiraba. Daniel dio un paso hacia mí. Valeria, ¿qué estás haciendo? Lo ignoré.
Seguí mirando únicamente a Claudia. Debes sentirte muy orgullosa, porque hace apenas 4 noches estabas besando a mi esposo en la entrada del Hotel Imperial. Los ojos de Claudia se abrieron de golpe. Daniel perdió completamente el color del rostro. Los invitados comenzaron a levantarse de sus sillas. Los murmullos se convirtieron en un verdadero escándalo. Eso no es cierto. ¿Qué está pasando? ¿Habla en serio? Daniel intentó tomar el micrófono. Mi amor. Esto no es momento. Retiré el micrófono antes de que pudiera tocarlo. No me llames mi amor. Nunca más. Por primera vez durante toda la noche, dejó de actuar. Su expresión era de auténtico miedo, pero aquello apenas comenzaba, porque todos pensaban que solo iba a revelar una infidelidad. Lo que nadie sabía, era que llevaba semanas reuniendo pruebas, y la pantalla gigante del salón estaba a punto de encenderse. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Nadie se movía, nadie hablaba, todos alternaban la mirada entre Daniel, Claudia y yo, intentando comprender si aquello era una broma de muy mal gusto o el principio de un desastre. Daniel dio un paso hacia mí. Valeria, por favor, hablemos en privado. Negué lentamente con la cabeza. ¿En privado? ¿Cómo las noches que pasabas con ella? Su mandíbula se tensó. Estás confundiendo las cosas. Solté una pequeña risa. Era increíble, incluso después de ser descubierto. Seguía intentando convencerme de que el problema era mi imaginación. Levanté nuevamente el micrófono. Hace unas semanas también pensé que estaba confundida. Miré a todos los invitados. Pensé que el estrés de organizar una boda me estaba haciendo desconfiar del hombre que amaba. Varias mujeres bajaron la mirada. Algunos hombres cruzaron los brazos. Todos escuchaban con atención, así que decidí hacer algo muy sencillo. Busqué la mirada de Daniel, verificar la verdad. Su expresión cambió por completo. Ahora sí sabía hacia dónde iba todo. Se acercó rápidamente. Valeria, basta. Lo detuve levantando una mano. Ni un paso más. Mi voz sonó tan firme que incluso él se quedó inmóvil. Giré hacia la cabina del DJ. Carlos, ¿podrías hacerme un favor? El DJ, completamente nervioso, asintió. Claro. Conecta la presentación que dejé preparada. Daniel abrió los ojos de golpe. ¿Qué presentación? Yo no respondí. Un segundo después, las luces del salón disminuyeron. La enorme pantalla LED detrás de la pista de baile comenzó a encenderse. Todos dirigieron la mirada hacia ella. La primera imagen apareció. Era una fotografía tomada por el investigador. Daniel entrando al Hotel Imperial. Fecha, hora, todo perfectamente visible. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Ese es Daniel? Sí. ¿Qué hace ahí? La siguiente fotografía apareció. Esta vez salía Claudia entrando apenas unos minutos después. Un murmullo aún más fuerte recorrió el salón. Daniel dio un paso hacia el técnico. Apaga eso. Pero el DJ respondió sin moverse. La señora Valeria me pidió que lo reprodujera si ella daba la orden. Daniel lo fulminó con la mirada. Yo permanecía completamente tranquila. La tercera fotografía apareció, los dos abrazados en el estacionamiento, luego otra, tomados de la mano, después otra, besándose. El salón explotó. No puede ser. Es increíble. ¡Qué vergüenza! Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos. Otras miraban a Claudia con absoluto desprecio. Ella había perdido aquella sonrisa de superioridad. Ahora estaba completamente pálida. Daniel intentó acercarse a la pantalla. Eso está fuera de contexto. Tomé nuevamente el micrófono. Perfecto. Entonces explícanos el contexto. Nadie habló. Daniel tragó saliva. Solo fue una conversación. Las risas comenzaron a escucharse entre los invitados. Incluso algunos de sus propios compañeros de trabajo movían la cabeza con incredulidad. ¿Una conversación? Pregunté. Hice una señal. La siguiente diapositiva apareció. Era una captura de una reserva. Habitación presidencial. 2 personas. Mismo día. Mismo hotel. Silencio otra vez. Daniel respiraba con dificultad. Entonces llegó el golpe que nadie esperaba. Pero eso no fue lo peor.
Pasé a la siguiente imagen. No era una fotografía, era una captura bancaria. En la pantalla podía leerse claramente una transferencia de $80,000 realizada desde una cuenta conjunta que Daniel y yo compartíamos. El destinatario, Claudia Méndez. Los invitados quedaron completamente inmóviles. Mi suegra fue la primera en hablar. $80,000. Miré directamente a Daniel. ¿Quieres explicar por qué desapareció el dinero que estábamos guardando para comprar nuestra casa? Su madre giró lentamente hacia él. Daniel, él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Continué. Mientras yo trabajaba horas extras para construir nuestro futuro, él estaba financiando una nueva vida con su ex. La madre de Daniel comenzó a llorar. Su padre agachó la cabeza sin poder creer lo que veía. Claudia dio un paso hacia atrás. Quería marcharse, pero varias personas ocupaban ya el pasillo observándola. Nadie parecía dispuesto a dejarla salir discretamente. Entonces Daniel hizo algo que terminó de destruir cualquier posibilidad de que alguien sintiera compasión por él. Señaló a Claudia. Ella fue quien insistió. El salón entero volvió a quedar en silencio. Claudia lo miró como si acabara de recibir una bofetada. ¿Qué acabas de decir? Tú me buscaste. No mientas. Ella perdió completamente la calma. Tú me llamabas todos los días. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas. Daniel intentó corregirse. Pero Claudia ya no pensaba protegerlo. Después de meses siendo su cómplice, acababa de convertirse en su peor enemiga, y delante de más de 200 personas, estaba a punto de revelar un secreto que ni siquiera yo conocía. Nunca olvidaré la expresión de Claudia. Hasta ese momento había permanecido en silencio, soportando las miradas de desprecio de todos los invitados. Pero cuando escuchó a Daniel intentar echarle toda la culpa, algo cambió dentro de ella. Su rostro dejó de mostrar miedo. Ahora estaba furiosa. Lo señaló con el dedo delante de todos. ¿De verdad vas a hacer esto? Daniel negó rápidamente. Claudia. Basta. No. Ya me cansé de cubrirte. Un murmullo recorrió el salón. Mi suegro cerró los ojos. Mi suegra seguía llorando. Los invitados habían dejado de comer. Nadie tocaba un plato. Todos estaban pendientes de aquella discusión que se había convertido en el verdadero espectáculo de la noche. Daniel dio otro paso. Por favor, ella levantó la voz. No me pidas por favor nada. Se giró hacia todos los presentes. ¿Quieren saber quién insistía en volver conmigo? El silencio fue absoluto. Fue él. Señaló nuevamente a Daniel. Durante meses me llamó casi todos los días. Me decía que estaba cometiendo un error al casarse, que Valeria era la mujer correcta para aparentar una vida perfecta, pero que la mujer que realmente amaba era yo. Escuché varias exclamaciones. Mi mejor amiga Sofía apretó los puños con rabia. Yo permanecía inmóvil. Quería escuchar hasta la última mentira que se derrumbara. Claudia continuó. ¿Y saben qué me prometía? Miró directamente a la familia de Daniel, que después de la boda encontraría la manera de divorciarse sin perder dinero. Los padres de Daniel levantaron la cabeza al mismo tiempo. Su padre dio un paso hacia él. ¿Eso es cierto? Daniel no respondió, solo repetía una y otra vez, está mintiendo, pero ya nadie le creía. Claudia soltó una risa amarga. ¿Mintiendo? Sacó su teléfono del bolso. Entonces expliquemos esto. Le entregó el celular a uno de los invitados que estaba junto al proyector. Conéctalo. Daniel corrió desesperado. No. Dos de sus amigos lo sujetaron. Ya es suficiente, Daniel. En cuestión de segundos, la pantalla cambió. Ahora aparecía una conversación de mensajes. La fecha era de apenas 5 días antes de la boda. Daniel escribía solo aguanta un poco más. Después de la boda todo será más fácil. Otra captura. Necesito casarme para cerrar un negocio importante. Luego me divorcio. Otra. Valeria jamás sospecha nada. Sentí un vacío en el pecho. No porque me sorprendiera, sino porque comprobar que alguien puede planear con tanta frialdad destruir la vida de otra persona duele más que cualquier infidelidad.
Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Es un monstruo. Pobre Valeria, nunca había visto algo así. Entonces apareció otro mensaje, uno que hizo que hasta yo abriera los ojos. Cuando venda la casa nueva, tendremos dinero suficiente para empezar de cero. Fruncí el ceño. ¿La casa nueva? Tomé el micrófono. ¿Qué casa? Claudia me miró. Su expresión cambió. Parecía darse cuenta de que había dicho algo que yo desconocía. ¿No lo sabías? Negué lentamente. Ella tragó saliva. Daniel compró una casa hace 3 meses. Sentí que el suelo desaparecía. Eso es imposible. No, sacó otra captura. Era una escritura digital. Allí estaba el nombre de Daniel. Y debajo, el nombre de Claudia, copropietarios. Mi respiración se aceleró. Yo llevaba 1 año creyendo que estábamos ahorrando para comprar nuestra primera casa como matrimonio. Mientras tanto, él ya había comprado una. Con ella, varias personas comenzaron a insultarlo. Incluso algunos de sus compañeros de empresa se alejaron físicamente de él. Su imagen acababa de desplomarse delante de todos. Pero todavía faltaba la revelación que terminaría por destruirlo. Claudia respiró profundamente. Lo miró con una mezcla de odio y decepción. Y ahora voy a contarles lo único que prometí que jamás diría. Daniel palideció. No, ella asintió. Sí, porque si tú me hundes, yo me llevo contigo. Todos guardaron silencio. Hasta la orquesta había dejado los instrumentos. Nadie quería perderse una sola palabra. Claudia levantó la vista. Hace 2 meses. Daniel falsificó documentos de su propia empresa para conseguir el dinero con el que compró esa casa. El salón entero quedó completamente inmóvil. Esta vez ya no era solo una historia de infidelidad, era un posible delito. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sexta verdadero terror en el rostro del hombre que acababa de convertirse en mi esposo. Durante varios segundos nadie dijo absolutamente nada. Las palabras de Claudia seguían resonando en el salón. Falsificó documentos de su empresa. Daniel comenzó a negar, con la cabeza una y otra vez. Está mintiendo. Su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Claudia dio un paso al frente. ¿Quieres que también les enseñe los correos? Daniel sintió que el mundo se le venía encima. Cállate. Fue la primera vez en toda la noche que perdió completamente el control. Los invitados retrocedieron unos pasos. Jamás lo habían visto así. Siempre había sido el hombre, elegante, educado, correcto, pero la máscara acababa de caer. Yo seguía observándolo desde el centro del salón. Era extraño. Horas antes estaba convencida de que aquel hombre sería él. Compañero de mi vida, ahora parecía un desconocido. Mi suegro caminó lentamente hacia él. Nunca olvidaré su expresión. No había rabia, había decepción, una decepción tan profunda que parecía haber envejecido. 10 años en apenas unos minutos. Daniel, ¿es cierto? Mi esposo evitó mirarlo. Papá, respóndeme. Otra vez guardó silencio. Mi suegro respiró profundamente. ¿Robaste dinero? Daniel levantó la cabeza. No fue un robo, solo necesitaba tiempo para devolverlo. Aquellas palabras fueron suficientes. Su propio padre dio un paso hacia atrás. Dios mío, entonces, comprendimos todos que Claudia no estaba inventando nada. Daniel acababa de admitirlo delante de más de 200 personas. Los murmullos se transformaron en un auténtico caos. Algunos invitados comenzaron a abandonar sus mesas. Otros llamaban por teléfono. Los compañeros de trabajo de Daniel se reunieron en un rincón hablando entre ellos con evidente preocupación. Uno de ellos, Arturo, director financiero de la empresa, caminó lentamente hasta el frente, miró a Daniel fijamente. ¿El dinero salió del proyecto Rivera? Daniel no respondió. Arturo cerró los ojos. Entonces estamos en problemas. Yo fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Arturo me miró. Ese proyecto está siendo auditado desde hace 2 semanas. Sentí un escalofrío. Claudia abrió los ojos sorprendida. Ella
Tampoco lo sabía. Arturo continuó. Esta mañana los auditores detectaron documentos alterados. Todavía no sabían quién era el responsable, pero ahora ya lo sabemos. Daniel comenzó a respirar con dificultad. Arturo, escúchame. No, te escuché durante meses. Siempre encontrabas una explicación. Siempre había una excusa. Ahora, ya no. Sacó su teléfono, marcó un número. Daniel dio un paso. Desesperado. No llames. Arturo ni siquiera levantó la vista. Es demasiado tarde. Mira. Esposo miró rápidamente hacia la salida. Entonces hizo exactamente lo que hace cualquier persona que sabe que todo terminó. Corrió, empujó a dos invitados, volcó una mesa llena de copas. Los platos estallaron contra el piso. Varias personas gritaron. Intentó llegar hasta la puerta principal, pero no alcanzó. En ese mismo instante las puertas del salón se abrieron. 3 agentes de policía entraron acompañados por 2 representantes legales de la empresa. El salón entero quedó inmóvil. Uno de los agentes preguntó con voz firme: ¿Daniel Herrera? Él se quedó completamente quieto. Ya no tenía dónde escapar. Uno de los abogados respondió señalándolo. Es él. Los policías caminaron lentamente hacia Daniel. El oficial principal habló con tranquilidad. Señor Herrera, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas relacionadas con una investigación por presunta falsificación documental y administración fraudulenta. Los invitados comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. Daniel levantó las manos. Esto es un malentendido. El agente respondió con serenidad. Tendrá oportunidad de explicarlo. Mientras tanto, necesitamos que venga con nosotros. Mi suegra rompió en llanto. Su padre permanecía completamente inmóvil. Parecía incapaz de aceptar que el hijo del que siempre se sintió orgulloso estaba siendo retirado de su propia boda, delante de toda la familia. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Daniel dejó de mirar a los policías, me miró a mí, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Yo conocía perfectamente esa expresión. Era miedo, miedo a perderlo todo. Valeria, por favor, ayúdame. Toda la vida había imaginado que, si alguna vez él lloraba frente a mí, correría a abrazarlo. Pero, aquella noche ya no sentía amor, ni odio, solo una enorme indiferencia. Respiré hondo, lo observé durante unos segundos, y pronuncié una sola frase: debiste pensar en eso antes de traer a tu ex a nuestra boda. Los policías lo condujeron lentamente hacia la salida. Mientras atravesaba el salón, nadie aplaudió, nadie habló. Más de 200 personas simplemente lo observaron marcharse. El hombre que soñaba con controlar 2 vidas acababa de perderlas ambas. Sin embargo, cuando creí que todo había terminado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase: todavía no conoces toda la verdad sobre Daniel. Sentí un escalofrío, porque comprendí que la peor revelación aún estaba por llegar. Durante varios segundos me quedé mirando la pantalla del teléfono. El mensaje era corto, pero suficiente para volver a acelerar mi corazón. Todavía no conoces toda la verdad sobre Daniel. No tenía nombre, no tenía fotografía, solo ese texto. Pensé que sería una broma. Después de todo lo ocurrido, no me extrañaría que alguien quisiera aprovechar el escándalo. Guardé el teléfono en el bolso. Los invitados seguían completamente desorientados. Algunos se acercaban a abrazarme, otros simplemente no encontraban palabras. Mi padre fue el primero en llegar. Me abrazó tan fuerte que, por primera vez en toda la noche, sentí que las lágrimas querían salir. Perdóname. ¿Por qué, papá? Porque no sexta la clase de hombre que era. Negué lentamente. Nadie la vio, ni siquiera yo. Mi madre acarició mi cabello. Lo importante es que terminó antes de que fuera demasiado tarde. Miré alrededor. El salón parecía un campo de batalla. Copas rotas, mesas desordenadas, invitados hablando en voz baja.
La boda perfecta había desaparecido, en su lugar solo quedaban los restos de una gran mentira. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez decía: revisa el compartimento izquierdo de la guantera de su automóvil. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabía esa persona dónde estaba el coche de Daniel? ¿Y por qué quería que revisara allí? Sofía notó mi expresión. ¿Qué ocurre? Le mostré los mensajes. Ella los leyó 2 veces. Esto da miedo, lo sé, no vayas sola. Asentí. Salimos del salón acompañadas por mi padre y mi primo Andrés. El estacionamiento seguía lleno de vehículos. El coche de Daniel estaba donde lo había dejado unas horas antes. La puerta estaba cerrada, pero yo tenía una copia de las llaves. Él mismo me la había entregado meses atrás. Abrí la puerta, todo parecía normal. Respiré profundamente. Abrí la guantera, no había nada extraño. Entonces recordé el mensaje. Compartimento izquierdo. Pasé la mano por el costado. Sentí una pequeña pestaña de plástico. La presioné. Se abrió un compartimento oculto. Todos nos quedamos inmóviles. Dentro había un sobre color marrón. Lo saqué lentamente. Mi padre me observaba en silencio. Abrí el sobre. Lo primero que encontré fueron varios contratos. No entendía qué significaban, pero el segundo documento hizo que mi sangre se helara. Era una póliza de seguro de vida. Mi nombre aparecía como asegurada. Daniel era el beneficiario. El monto, $2 millones. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué es esto? Seguí revisando. Había otro documento, y otro, hasta que encontré una carpeta con fechas. Todas coincidían con los últimos 6 meses. Dentro había correos impresos, presupuestos, firmas, transferencias. Todo parecía relacionado con los fraudes de la empresa, pero había algo aún peor. En una hoja escrita a mano aparecía una lista. En la parte superior podía leerse el plan después de la boda. Sentí un escalofrío. Comencé a leer. Vender departamento, cerrar cuentas, transferir dinero restante, solicitar divorcio en 6 meses. Cada palabra era un golpe, pero la última línea me dejó completamente inmóvil. Cobrar seguro si ocurre algún accidente. Las manos comenzaron a temblarme. No podía apartar la vista de aquella frase. Sofía me arrebató la hoja. La leyó. Su rostro perdió el color. Valeria. Mi padre tomó el papel. Lo leyó una sola vez. Apretó los puños con tanta fuerza que pensé que rompería la hoja. Ese desgraciado. Por primera vez en toda la noche sentí verdadero miedo. Ya no estaba frente a un hombre infiel. Estaba frente a alguien capaz de planificar una vida entera basada en mentiras, dinero y traiciones. No podía asegurar que realmente hubiera pensado hacerme daño, pero aquella frase jamás debió existir. Llamé inmediatamente al oficial que seguía dentro del salón. Le entregué toda la documentación. Los agentes comenzaron a revisar el contenido del sobre. Uno de ellos levantó la vista. Señora Valeria, esto cambia completamente la investigación. ¿Qué significa? Que probablemente su esposo llevaba mucho tiempo cometiendo delitos mucho más graves de los que imaginábamos. Respiré profundamente. Miré el salón por última vez. Horas antes había llegado allí creyendo que comenzaría una nueva vida. Ahora comprendía que, sin saberlo, había escapado de la peor decisión que pude haber tomado, y mientras veía cómo los agentes guardaban todas aquellas pruebas, entendí algo que jamás olvidaría. A veces, el mayor acto de amor que puede hacer la vida por nosotros es mostrarnos la verdad antes de que sea demasiado tarde. Una semana después de la boda, el silencio se apoderó de mi vida. Pasé de tener un calendario lleno de planes a despertarme en un departamento donde todo me recordaba a un hombre que nunca existió realmente. Durante los primeros días apenas respondía llamadas. No quería hablar con nadie. Las imágenes de aquella noche seguían repitiéndose en mi cabeza. Daniel entrando con Claudia, las fotografías, la pantalla gigante, los policías, las lágrimas de su madre, y aquella carpeta escondida en el automóvil. Pensaba que ya había descubierto toda la verdad. Me equivocaba.
3 días después recibí una llamada del detective privado. Señora Valeria, necesito verla. Nos encontramos en una cafetería. Traía otra carpeta. La dejó sobre la mesa. La policía confirmó que la investigación comenzó mucho antes de que usted me contratara. Lo miré sorprendida. ¿Desde cuándo? Casi 8 meses. Sentí un escalofrío. ¿8 meses? Asintió. Su empresa sospechaba que alguien desviaba dinero mediante contratos falsos. ¿Y era Daniel? Sí, pero no actuaba solo. Fruncí el ceño. ¿Claudia? El detective negó lentamente. No, sacó una fotografía. Era Arturo, el director financiero que había llamado a la policía durante la boda. Lo miré confundida. No entiendo. Arturo descubrió el fraude hace meses. Daniel intentó comprar su silencio ofreciéndole parte del dinero. Cuando Arturo se negó, comenzó a reunir pruebas en secreto. Comprendí entonces por qué aquella noche reaccionó tan rápido. No improvisó, simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar. El detective sonrió levemente. La boda aceleró todo. Las pruebas que usted presentó terminaron de cerrar el caso. Por primera vez desde aquella pesadilla sentí que algo de justicia comenzaba a llegar. 2 meses después empezó el juicio. No asistí por obligación, asistí por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo. Daniel entró al tribunal muy diferente al hombre que conocí. Había perdido peso. Su cabello ya no estaba impecable. Evitaba mirar a cualquiera. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, bajó la cabeza. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que se creía capaz de controlar a todos. Durante la audiencia escuché cosas que jamás imaginé. Había falsificado firmas, desviado fondos, creado empresas fantasma, manipulado balances, utilizado cuentas de terceros. Incluso descubrieron que varias de las joyas que me había regalado habían sido compradas con dinero de la empresa. Toda nuestra relación había estado construida sobre una mentira. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el juez fue contundente. Daniel fue declarado culpable de fraude, falsificación documental, administración infiel y otros delitos económicos. Recibió varios años de prisión. Además, se ordenó el embargo de sus propiedades y cuentas para reparar parte del daño causado. Los sexta cerrar los ojos al escuchar la condena. No sentí alegría, sentí alivio, porque ya no tendría que preguntarme si algún día volvería para hacerme daño. La justicia había hecho su trabajo, y Claudia también enfrentó consecuencias. Aunque colaboró con la investigación y eso redujo su responsabilidad, perdió el departamento que ambos habían comprado con dinero ilícito. Su reputación quedó completamente destruida. Las amistades que la rodeaban desaparecieron. La empresa donde trabajaba decidió despedirla después del escándalo. Intentó contactarme meses más tarde. Quería pedirme perdón. Nunca respondí. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde. En cuanto a mí, vendí el anillo de bodas. Con ese dinero hice algo que Daniel siempre me dijo que era una pérdida de tiempo. Abrí mi propia consultora financiera. Al principio solo tenía 3 clientes, luego llegaron 10, después 20. Al cabo de un año tenía un equipo completo trabajando conmigo, el mismo esfuerzo que alguna vez utilicé para construir un futuro con la persona equivocada. Terminó construyendo el futuro que realmente merecía. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era la madre de Daniel. Nos encontramos en un pequeño café. Parecía mucho más tranquila. Me tomó las manos y comenzó a llorar. Perdóname, negué con la cabeza. Usted no tiene que pedir perdón por los errores de su hijo. Me entregó una pequeña caja. Dentro estaba una fotografía de la boda, la única que había conservado. En ella aparecía yo sonriendo antes de que comenzara todo. Quiero que la tengas. La miré durante unos segundos. Sonreí, pero esta vez por una razón diferente. Rompí la fotografía por la mitad. La dejé dentro de la caja y la cerré. Prefiero quedarme con el recuerdo de haber sobrevivido, que con el recuerdo de haber sido engañada. Ella entendió, se levantó, me abrazó, y nunca volvimos a vernos. Hoy, 3 años después,
Muchas personas todavía me preguntan si lamento que mi boda terminara de aquella manera. Siempre respondo lo mismo. No, porque ese día no perdí a un buen hombre. Descubrí que nunca lo tuve. Si Daniel no hubiera llevado a su ex a nuestra boda, probablemente habría seguido viviendo una mentira durante años, creyendo en promesas que jamás pensó cumplir, construyendo un hogar con alguien que ya estaba planeando cómo destruirlo. La peor humillación de mi vida terminó convirtiéndose en la mayor oportunidad para empezar de nuevo, y entendí algo que nunca olvidaré: la traición puede romperte el corazón, pero la verdad siempre termina liberándote.